La mañana de I99 al ingeniero René Ortiz, ex ministro de Petróleos, y vamos a hablar sobre la situación de Petroecuador. Ingeniero, ¿sí nos escucha bien? ¿Cómo está? Buenos días. Perfectamente, buenos días. ¿Ustedes me escuchan a mí? Qué bueno, ingeniero. Placer tenerlo por acá en I99. Cuéntenos un poquito. La situación de Petroecuador es complicada en estos momentos, sobre todo por la posición de los trabajadores. Y pues obviamente los sindicatos siempre en cualquier empresa pública cometen, digamos, ciertos actos que impiden el normal desarrollo de una empresa. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista que en estos momentos puede darnos una opinión válida sobre la situación real del comité o sindicato de trabajadores de Petroecuador con la posición justamente de la administración de Petroecuador? Hablan de pues que el gerente no tiene conocimiento al respecto y etcétera, etcétera. Y hablan inclusive de una pérdida de $1,000 y pico millones de dólares por no haber podido colocar la cantidad de barriles en un lapso específico. ¿Cómo ve usted el asunto? Cuéntenos un poquito, ingeniero. Muchísimas gracias por su invitación y permítame saludar a su distinguida audiencia en primer lugar y compartir un par de pensamientos sobre la situación de Petroecuador. Petroecuador está viviendo una crisis desde el año 2000 prácticamente, es decir, de muchos años de crisis de identidad propiamente dicha. En la administración del presidente Rafael Correa se le dividió a la empresa porque quítame las pulgas, se divide en dos partes. No sé para qué, pero el hecho es que esto significó un aumento increíble del número de trabajadores. En el año 2020 se produjo una fusión bajo la administración mía que significó unir nuevamente a las dos empresas para generar la cadena de valor que debe generar una empresa desde la fase 1 hasta la final. Entonces ha pasado por una serie de crisis de identidad propiamente dicha. Y lamentablemente los trabajadores no han sido conscientes de lo que significa todo este conjunto de cambios que está viviendo la humanidad. Es decir, ya no se puede pensar en un sistema de administración como hace 30, 40, 50 años, cuando nació Petroecuador, OPS, CEPI. No, estamos viviendo un sistema totalmente nuevo. Una perforación, imagínese usted, llevada adelante por una compañía como Halliburton o como Schlumberger, la francesa, desde el escritorio, con un gigantesco número de pantallas, haciendo operar a cada uno de estos, entre comillas, robots. Es decir, existe un gran cambio tecnológico, una innovación que se va moviendo día a día, y lamentablemente Petroecuador no se ajusta a esto, y no se ajusta no solamente desde el punto de vista de los recursos que necesita para poder atender todos estos cambios. No. Tampoco se ajusta desde el punto de vista de talento, porque las personas tienen que aprender a vivir este tipo de momentos. Son momentos históricos que lo están viviendo todo el mundo. Mire usted, voy a poner un ejemplo. Hoy en día, en Texas, uno de los campos más gigantescos que existe, que es el Permian, produce aproximadamente 500,000 barriles por día. Todo lo que produce Petroecuador, todo lo que producen las otras compañías operadoras, una compañía en Texas produce lo mismo. Una. Y le consulto yo, ¿cómo produce? Utiliza energía del viento, utiliza energía del sol, está utilizando wind power, está utilizando generación voltaica, fotovoltaica, solar fotovoltaica. 37% de la energía ya es generada con solar. No utilizan lo que utilizan aquí en Ecuador. Diésel, el combustible más caro que existe en el mundo, el combustible más contaminante que existe en el mundo y, por supuesto, el menos eficiente o el más eficiente. Entonces, tienen las tres características que evidentemente anotan que hay un problema serio de tecnología aquí, de utilizar un sistema antiguo que no se adapta a la modernidad. Y hoy en día, en Petroecuador y en el resto de las empresas se utilizan solamente bombas electrosumergibles. ¿Qué quiere decir esto? Se utiliza solamente electricidad para producir. Parece curioso, pero se necesita electricidad para producir. ¿Cómo se genera esa electricidad? Con diésel.
por supuesto también están conectados al sistema interconectado nacional. Y si falla el sistema interconectado nacional, se produce una falla eléctrica, arruina el sistema de producción de petróleo en Petroecuador y en el resto de empresas, porque se cae la tensión y se paralizan las bombas, porque son electrosumergibles, ¿no? Entonces están a una profundidad y ahora tiene que volver a arrancar. Si no arranca, hay que sacar la bomba, hay que montar una torre. La torre tiene que sacar la bomba, hay que examinarla y ojalá se pudiera corregir, cambiar alguna parte o piezas, lo que sea, y volverla a inyectar hacia el subsuelo. Si no funciona con el cambio de repuestos, hay que cambiar la bomba. Y la bomba cuesta un quilombo de dinero, 250 mil dólares. Entonces, no es una operación fácil. Quiere decir que hay que mantener el sistema de producción de petróleo, tiene que mantener la electricidad constante. No esas variaciones y fluctuaciones que nosotros también las vivimos como consumidores de electricidad. Entonces, hay sistemas operativos que permiten, tecnológicamente, esto es high-tech. Hay sistemas en el mundo de la industria que le permiten mantener esa estabilidad de generación eléctrica para que las bombas no sufran las caídas de tensión que ocurren en el sistema. Sí. Entonces, mire, este es un ejemplo, pero de estos hay varios. Petroecuador pasa por una crisis de obsolescencia tecnológica. Es decir, todo está viejo, no solamente el sistema de producción, como señalaba con el ejemplo. Todo está viejo. Todo tiene que ser cambiado. Y entonces, esas propuestas un poco atrevidas, un poco escandalosas, ¿no? De vamos a aumentar la producción al doble, simplemente, sí pasaron por mí. Sí, cuando yo era ministro. Yo les dije, están equivocados. Corrigieron, pero no corrigieron frente a mí. Pero para el presidente Lazo le engañaron, diciendo que podía montarse una producción de 1 millón de barriles. Fíjense lo que significa 1 millón de barriles. Llevar la producción de casi medio millón a 1 millón. Y las capacidades de oleoductos no dan sino 850 en diseño. Es decir, estaban totalmente desfiguradas. No se puede pensar en producción en el oriente y hablar y tener solamente 2 capacidades de oleoductos, el SOTE y el OCP, que suman entre los dos 850 mil barriles. ¿Acaso se puede construir un oleoducto de la noche a la mañana? No, estaban totalmente desfasados. Este grupo de ingenieros se reunió conmigo, yo les dije, están mal, corrigieron, pero en cambio al presidente de la República sí le engañaron y se lanzó con la tesis del millón. Ahora, cada vez han ido corrigiendo y ya tenemos como tesis algo así como 600 mil barriles que podrían aumentarse si es que se corrigen los problemas que ellos mismos cometieron en Ispingo. En Ispingo le llenaron de torres de perforación y no ese es el sistema. Y hoy en día ya están sacando las torres. Entonces están corrigiendo los problemas. Me quiero expresar en el sentido de que no hay el talento humano suficientemente adaptado a la tecnología moderna que permita que precisamente no se cometan estos errores. Me explico. Si se contrata la perforación y el perforador recibe las instrucciones, porque el operador es el dueño del proceso de perforación, él no se puede tirar al precipicio porque el operador le dice tírese al precipicio. No, también tiene la posibilidad de reaccionar como perforador y decir, perdóneme, no se puede hacer esto. No se puede producir de 2 capas al mismo tiempo. Y si esas 2 capas tienen diferentes gravedades API, la una le va a afectar a la otra. Y se va a venir el agua y todos los problemas de producción. Esto le contesta cualquier compañía como Halliburton, Schlumberger. Pero los chinos no le hicieron nada, simplemente como tírense al precipicio, se tiraron al precipicio. Ahora tenemos que corregir todo ese problema. He sido yo informado al respecto, que hay que corregir todo ese problema para poder poner a este campo, que es el mejor, el Ispingo, donde se equivocaron, para ponerlo en producción verdaderamente con todo el avance tecnológico, hay que hacer una cantidad de correcciones. Ya las están haciendo. Ingeniero, están trabajando en el sistema. Pero, claro, regreso, en Petroecuador, para un comentario final sobre su pregunta, hay demasiados intereses internos.
Esos intereses se han venido acarreando por estos últimos años de una manera terrible. Adentro están los que asignan las contrataciones, afuera están los ex funcionarios de Petroecuador que pueden ser proveedores de los servicios. En fin, es un proceso bastante complejo y evidentemente eso le ha llevado a esta crisis. Ahora sí estamos pasando por una crisis en donde se va a necesitar una enorme cantidad de dinero y un gran cambio tecnológico de talento. Clarísimo, ingeniero, pero le voy a hacer esta pregunta porque muchos se la hacen cuando están fuera de, sobre todo de una administración pública. El tema está en que si hay tanto mal elemento en Petroecuador, ¿qué tan difícil es liquidarlos y que se vayan? ¿Es posible eso? Yo sé la respuesta, ojo, pero no quiero adelantarme de que usted se lo explique al público, porque la verdad es que muchos se preguntan eso, ¿no? Porque si hay tanto mal elemento, ¿por qué no los votan? Más claro. Sí. En la fusión que me tocó hacer a mí, el 2020, diciembre del 2020, se terminó Petroamazonas y se fusionó con Petroecuador para generar la verdadera cadena de valor. Se propuso que sea una compañía energética, es decir, todo un cambio de pensamiento, ¿no? De avanzada, ya no solamente petróleos, sino que también del paso final, que es una transformación energética. Nada de eso. En ese proceso, desde el primer trimestre del 2021, sacamos nosotros 700 personas. Cambiamos. Por supuesto, tenían todas sus indemnizaciones. Naturalmente hay que mantener todos esos grados de respeto que se merecen cada ser humano que trabaja en una empresa, en una institución cualesquiera. Todo eso estaba respetado. Pero se produjo el cambio. Y de repente una acción de protección planteada por los trabajadores a través de uno de los sindicatos, un sindicatito pequeño que había en Esmeraldas, le frenó todo y dijo, ya no se puede hacer esto. Porque la justicia, pues evidentemente, para todos es notorio ahora el grado de deuda que tiene la justicia con el proceso natural de vida que nosotros llevamos adelante. La justicia está atrasada, la justicia está enredada, la justicia está inclusive corrupta. Entonces nosotros hemos visto todo esto y ahí está, se paró, se paralizó. Se han quedado con el mismo número, casi 10.000 trabajadores en Petroecuador. Hay que terminar los procesos. Este proceso de fusión, como en muchas partes del mundo, ocurre natural. Algunas empresas se compran unas a otras y se fusionan, pero al momento de fusionarse, aquellas personas que son redundantes son remuneradas, indemnizadas, salen y se acabó el problema. Había todo esto, teníamos el apoyo del Banco Mundial para realizar todo este proceso. Y evidentemente se paralizó el proceso. Y ahí está. Ahora, digo yo, ahí está, claro, hay aproximadamente en este momento, en esa fecha, tenía yo 6.621 procesos de asesoría jurídica. El número de juicios eran 3.296 en Petroecuador. No se puede manejar así. La cuantía de esos juicios eran de 2.527 millones de dólares. Es decir, Petroecuador está judicializado por sí solo con tanto proceso que lleva adelante. Entonces, anda mal. Definitivamente el proceso no se ha corregido desde que se corrompió, evidentemente, desde que se corrompió, no se ha cambiado. Así no era CEPE, la original, yo también era parte de CEPE. Así no era Petroecuador, la original, no era así. Han cambiado las reglas, han cambiado los intereses dentro de la empresa, porque se han vuelto personales, ya no son intereses institucionales. Entonces, estamos viviendo una verdadera crisis y hay que darle tiempo a que el presidente, con todas estas instrucciones que ha dado muchas, con todas estas instrucciones que ha dado, pues se produzcan los cambios. Y los cambios se vienen. Yo tengo esperanza de que se vienen. Confío mucho en la administración del ministro Fernando Santos, inclusive en la administración del señor Aguiar. Evidentemente ha habido un rechazo por parte de los trabajadores. ¿Quiénes han rechazado? Son los líderes de los trabajadores. Líderes que no trabajan. Esos trabajan para el sindicato, pero no trabajan. Yo le pregunto a uno de esos líderes, ¿en qué trabaja? ¿Qué genera? ¿Qué produce?
¿A qué hora entra al trabajo? ¿En qué área del campo petrolero está usted? No, ellos no trabajan en escritorio. Entonces los líderes tienen que ser más conscientes de ser empresa, de ser compañía, de buscar la proyección futura, si es que quieren vivir. ¿Por qué? Porque bajo las circunstancias en las que se están desempeñando hoy en día, con la falta de recursos económicos, porque no hay recursos económicos, 51.2% del presupuesto nacional el presidente de la República lo va a dedicar a lo social. Esto es un cambio importantísimo en el manejo gubernamental, quitándole cada vez esta capacidad empresarial, los estados empresarios. Esto tiene que desaparecer, así era el objetivo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Petroecuador? Tiene que buscar otra forma de subsistencia, no depender del Estado. No puede seguir dependiendo del Estado. El Estado va a atender cada vez más la demanda social, la demanda de educación, la demanda de salud, la demanda de seguridad. Claro. Estaba escuchando una parte del programa de ustedes antes del mío. Y entonces hay demasiados compromisos sociales que tiene el Estado, enormes, todos ellos con grandes necesidades. El sector rural del país es el que necesita mayor atención y el presidente se ha comprometido él mismo a dirigir todos los programas sociales, inclusive este fantástico de 350 millones de dólares, que es el combate a la desnutrición infantil. Clarísimo, ingeniero. Clarísimo. Le voy a dar paso a Ramiro. No hay nada que hacer. Claro. En ese contexto hay que entender la empresa tiene que cambiar. Sí. Tiene que cambiar para una participación. La industria tiene que cambiar y tiene que cambiar para una participación más privada. Ojalá sea así, mi querido ingeniero, porque la verdad es que corremos mucho peligro a nivel de Ecuador como tal. Le doy el paso a Ramiro Cepeda, que tiene más preguntas para usted. Adelante, Ramiro. René, ¿cómo está? Buenos días. Qué gusto saludarlo, Ramiro, me place mucho. No nos hemos visto, pero le mando un gran abrazo a usted y al resto del equipo. Igualmente, me encantó cuando usted dijo el quilombo, le salió el argentino que todos llevamos adentro, ¿no? Así es, pero... Será por nuestra admiración de Messi como futbolista. La suya será. Y si me acuerdo, la última vez que lo entrevistamos era cuando usted estaba a favor de los Emiratos Árabes. Y me acuerdo. Estaba feliz porque había ganado. Ya. René, no se pueden vender más almuerzos en un restaurante poniendo más mesas para atender a clientes si no se arregla la cocina y se pone elementos a procesar. Ese es el ejemplo más claro para entender lo que está sucediendo. Pero todo lo que usted acaba de describir no es un tema de modernización, es un tema de sanidad pública. Y entonces hay que comenzar por el tema de sanidad pública. Porque si existe esa grasa adiposa de corrupción y burocracia en esa institución, no va a permear nunca hacia donde debe una buena idea. Correcto. Tiene usted toda la razón. Esto es sanidad. No hay nada que hacer. Ese es el problema. Y para poder salvar a la empresa estatal, que debería ser el orgullo de todos los ecuatorianos, hay que proceder con los cambios. No hay que paralizar a los cambios, como lo hicieron en el caso mío. El proceso iba caminando y estaba perfecto, científicamente, técnicamente, por supuesto agradeciendo a los trabajadores que tienen que salir, a quienes están desempeñando un trabajo redundante, y se les iba remunerando, se les iba compensando, se les iba indemnizando. Es decir, todo dentro de la ley, dentro del margen del derecho. Pero esto se interrumpió porque en la capacidad de liderazgo, no sé si eso se llama liderazgo, lo que sea, de los sindicatos, se paralizó y la justicia nos dio la espalda. Porque la justicia le ha dado la espalda a todo el mundo en muchísimos de los casos. Con estas acciones de protección, simplemente le han dado la espalda. Porque no se puede pensar que un funcionario público o una institución pública entre en un proceso racional
un proceso que tiene inclusive una asesoría como la del Banco Mundial, el respaldo como de una institución mundial que ha jugado con los mismos parámetros en otros países del mundo y que lo que quería hacer en el Ecuador era lo mismo. Bueno, y de repente la justicia nos da la espalda, le acepta a un sindicato pequeñito que hay en Esmeraldas, le acepta la acción de protección y se paraliza todo el proceso. Y ahí está, lo tiene paralizado. Y le acabo de señalar que existen más de 6.600 trámites de justicia de Petroecuador, no en la Administración de Justicia. En la Administración de Justicia probablemente existen miles más de trámites de justicia, ¿no? Aquí hablamos solamente de Petroecuador. Entonces, la cocina no puede quedar al margen de un proceso de cambio que ocurre en el comedor. Pero René, yo le voy a hacer una consulta y tiene el derecho a no contestarme, porque mi pregunta es mucho más antidemocrática de lo que se respira en el país. Yo creo que los cambios que usted describe, ya para poner la casa en orden, no se van a poder hacer porque el sistema está hecho para que las cosas no sucedan. La Constitución está hecho para garantizar al que no debe tener garantías, para obstaculizar a aquel que tiene una buena idea, para joder a un país que quiere salir adelante por más buenas intenciones que tenga un presidente. Ya sucumbe, y hemos visto en los últimos días cómo sucumben las buenas intenciones ante un intento de una buena gestión. Por tanto, el cambio que usted propone podría hacerse, digo yo, consiguiendo una concesión de alguien que maneje eso y apartar a lo que hay hasta ponerlo en orden, porque tengo claro que no se puede parar, pero también tengo claro que cualquier cambio que se quiera hacer demorará la vida entera y el petróleo dejará de ser un combustible que se necesite y seguirán los juicios dentro de la judicatura de este país. Excelente pregunta. Ramiro, excelente pregunta. Permítame llamarlo directamente por su nombre, apreciaría mucho lo que. En efecto, lo que usted acaba de señalar es, si nosotros tenemos una administración de justicia que trabaja de espaldas a la ciudadanía, de espaldas a la democracia, si tenemos ese tipo de situación, no va a haber cambio. Y la respuesta va ya directamente a cada institución. Como está, Petroecuador no tiene futuro. Como está, no tiene futuro. En algún momento colapsa ese futuro. Hoy en día, acabo de ver en algunos mensajes de internet, acabo de ver que la administración de Petroecuador va a cambiar una parte de la flota enorme de vehículos que necesita, que están viejos, que están destruidos, que son chatarras, etcétera, etcétera, y que necesitan un proceso de chatarrización, y va a ser reemplazado por una parte de conformidad con los recursos que tiene, va a ser reemplazado. Esto no es suficiente. El problema no es solamente el cambio de vehículos para que pueda movilizarse el personal de campo. Estoy hablando del personal de campo. Y se tienen que movilizar. Se tienen que movilizar en unidades de que no se paralicen en la mitad de un camino y no puedan llegar a su objetivo, al campo, al pozo, lo que sea. Esto es parcialmente un parche, una situación parcial. No se logra el objetivo final, que es el cambio en la mentalidad de los trabajadores, de entender que como está la empresa, no tiene futuro, tiene que convertirse. ¿Eso estaba pensado en el proceso de fusión? Claro, en el proceso de fusión se pensó que esto sería parte del camino hacia la bursatilización de la empresa. Entonces usted se pregunta, como muchos otros de la audiencia suya, se preguntarán, oiga, ¿y esto qué es? Bueno, en Colombia se pasó por un proceso similar. La empresa estatal petrolera de Colombia era más o menos o peor que lo que era Petroecuador. Bueno, se la convirtió en una empresa por acciones. Y las acciones se vendían, las acciones de esta empresa Ecopetrol, que ahora es una empresa líder que cotiza en el mercado, en la bolsa de valores de New York, en la de Singapur, en la de Londres, en fin, es una empresa líder
de las empresas petroleras, totalmente bursatilizada. Es decir, esas acciones se vendían en un supermercado, por ejemplo. Una dama podía salir con sus compras y al pasar por la caja le decían, no quiere comprar unas acciones de Ecopetrol. Y la señora decía, bueno, deme 100 o deme lo que sea. Esa es la manera como cambió la mentalidad. Pero no se les puede, yo he oído a algunos sindicalistas que se oponen ciegamente. Estos son los cambios. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, repito, ya lo dije e insisto, el gobierno nacional se va a dedicar a lo que debe hacer, que es lo social, y ha dado el primer paso el presidente de la República. 51.2% del presupuesto ya está dedicado a eso. Quiere decir que cada vez habrá menos y menos recursos para atender a las empresas estatales, una de ellas Petroecuador. Y entonces, ¿cómo puede acopiar de recursos económicos Petroecuador en este proceso de cambio que se introdujo con la fusión de las dos, Petroamazonas y Petroecuador? ¿Cómo puede acopiar dinero, recursos financieros? De la manera como lo hizo un vecino y lo ha hecho exitosamente en Colombia, Ecopetrol. Sí, y así lo han hecho otras empresas. En Europa esto ya caminó desde hace más de 40 añs. Sí, la ENI era una empresa estatal, hoy día es una de las empresas privadas que cotizan en bolsa, de las empresas más exitosas. Lo mismo existe Equinor de Noruega, también era estatal, también ha sido bursatilizada, y así sucesivamente tengo cualquier número de ejemplos. Yo también, no estoy inventando el agua tibia. Yo también así estaba el proceso, pero se paralizó el proceso y hay que continuar. Aquí hay un derrotero para Petroecuador. ¿Quiere cambio? Háganlo. Si los trabajadores quieren ser parte de este cambio, por favor, súmense a este proceso de bursatilización. Yo también le tengo un ejemplo criollo de lo que es eso, y es el ISPOL. Así que tenemos un ejemplo criollo. Por eso no creo en ese tipo de cosas. Lo que sí le preguntaría, ¿usted estaría de acuerdo en que, no digo que se forme una comisión, sino un equipo técnico como el que se ha formado para el tema de las pensiones, el seguro social, que tome el toro por los cuernos en el asunto petróleo y que haga una reingeniería a nivel y le mande un insumo para que el presidente pueda tomar una decisión de una vez por todas? Porque esto así no puede seguir. Claro, el proceso quedó interrumpido, sin duda. O sea, todo esto es técnicamente hecho y se interrumpió. O sea, es cuestión de volver a arrancar el proceso. Si esto puede arrancar con el apoyo de una comisión, como usted lo acaba de plantear, fantástico. Entonces se pone, esto es como un task force, no una fuerza de tarea, lo han traducido al español, un task force, y este puede trabajar paralelamente, independientemente, paralelamente en el proceso de bursatilización para que Petroecuador se convierta en una empresa por acciones. Este es un camino, sin la menor duda. Pueden examinarse tal vez otros caminos, pero en mi opinión esto fue bastante bien estudiado. Tenía el apoyo, repito, de una institución de mucho prestigio para mí, como es el Banco Mundial, y en ese proceso inclusive puso el dinero para poder pagar las indemnizaciones que se necesitaban dentro de este proceso de terminar con los trabajos redundantes que existían en la empresa. Clarísimo, ingeniero. Sí. Sí, lo interrumpo un ratito porque tengo algún mensaje del público y de ahí le paso a mi compañero Javier Segarra, que va a continuar con la entrevista. Dice, con mucho gusto. Dice lo siguiente Javier Sandoval, un saludo a todo el panel. ¿No será más simple poner a un privado a administrar Petroecuador? ¿Cuál es la razón para no hacerlo si ha demostrado que desde su creación es un botín político tanto de nuestros candidatos como de las mafias de los sindicatos? ¿No será bueno que Petroecuador y las otras empresas estatales sean eficientes en el beneficio de los ecuatorianos, o es mucho pedir que así sea? Esa es la pregunta de Javier Sandoval. Excelente idea, muy buena idea. Naturalmente, esta es cuestión simplemente de estudiarla bien, cómo el privado puede tomar la administración y se convierte la empresa en una empresa por acciones, entonces, empresa privada, ¿no? Correcto. Javier Sandoval. Gracias. Javier Segarra, por favor, adelante con las preguntas. Buenos días. Gracias, Jaime. Buenos días, estimado René. ¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto tener una plataforma. Me da mucho gusto saludarlo.
Un feliz ¿Qué tan año. difícil? Bienvenido, gracias. ¿Qué tan difícil resulta administrar Petroecuador en este país entonces, con lo que en los últimos años hemos visto y por la situación que parecería que los dueños de Petroecuador son otros y no el Estado? Sí, vea usted, prácticamente en el siglo desde el año 2000, nosotros estamos acarreando un problema serio y más grave todavía desde el año 2007. La politización de una empresa que es absolutamente técnica, que no puede ser manejada políticamente. Usted no escucha, para poner el mismo ejemplo, en las noticias de Colombia, cómo está funcionando Ecopetrol. No, Ecopetrol es una empresa absolutamente técnica y yo creo que ese es uno de las formas que tiene que mostrarse al público, de ser absolutamente técnica, no política. Vea usted lo que están haciendo en este momento ex asesores sindicalistas metidos en las mesas de negociación con el gobierno, pero ¿qué están asesorando? Asesorando que se paralice la industria del petróleo, pero sí esa es la fuente más importante. El año pasado acaba de generar 9.000 millones, es un orden de magnitud, 9.000 millones de dólares. Es la industria que más ingresos genera al Estado. No hay otra. La siguiente es Camarones, la industria camaronera, más o menos 6.000 millones de dólares. Es decir, así son de gigante. La industria minera se presenta con estas cantidades. Han tenido un salto gigantesco. La industria minera ha crecido un 51% en un año. Esto es impresionante. Claro, no está en los mismos niveles todavía de petróleos, pero poco a poco irá llegando a esos niveles. Pero quiero decirle con esto que, vamos, esto es técnico, hay que manejarlo técnicamente. En la politización que ha convertido, como señaló uno de sus colegas, creo que a Jaime o Ramiro, que dijo, no, pues es que no solamente está politizada, sino que le han convertido en botín político. Y es cierto. Y ahora, por eso el presidente de la República ha tenido la oportunidad de cortar en lo sano, ¿no? Y cortar en lo sano es tomar una decisión y pedir directamente a la Fiscalía entrar por mutuo propio, entrar directamente a la investigación sobre los casos de corrupción que se han dado en su administración, en la administración del presidente Guillermo Lasso. En caso de Petroecuador, no sé, sanear esto es difícil. La sanidad lo puso uno de sus colegas, sanidad de Petroecuador, ese es el objetivo. Sin duda. Gracias de mi parte, estimado René. En el panel continúan con la entrevista. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con usted. Sí. Ingeniero, ¿cómo le va? Le voy a dar paso a Enrique Sementí, que tiene la última pregunta para finalizar esta entrevista con usted. Adelante. Con mucho gusto. Enrique. Gracias, Jaime. Ingeniero, bueno, usted habló ya de la reducción presupuestaria en Petroecuador. Ahora entendemos también por qué no vienen compañías extranjeras para explotar el petróleo. Tengo una consulta. ¿Qué hay de las licencias ambientales para explotar el campo Yasuní? Algunos señalan, incluso el propio ministro de Energía, que podría ser una, no solución, pero aliviaría en algo la crisis que se vive en Petroecuador, pero puntualmente en la producción de petróleo. Hay una decisión que se tomó en la Asamblea, y es que solamente Petroecuador podría desarrollar el campo Itatí. El campo Itatí está fuera del Yasuní y fuera de la zona se llama una zona de protección de un territorio que fue asignado a unas dos comunidades que suman entre todas estas dos, son alrededor de unas 150 familias. Se llaman los no contactados. Todo esto el Estado ha protegido. Esta es una manera de manejar. Y evidentemente esto significa que ellos tienen un área en la cual pueden movilizarse como lo han hecho tradicionalmente. El ITT está fuera de esto y por eso se ha podido desarrollar. Lo ha desarrollado Petroecuador. Vea usted, gracias por preguntarme, porque esta es una oportunidad para resaltar un trabajo bien hecho por Petroecuador. Es bien hecho. Yo he visitado el Tiputini. Fue bien hecho el trabajo. En el desarrollo de ese Tiputini, porque son tres los campos que están alineados. Claro. Es el Ispingo, que está al sur,
Tambococha, que está en la mitad más o menos de este bloque 43 que se llama, y el Tiputini. Entonces empezaron desde el Tiputini, continuaron al Tambococha y ahora están ya en el Ispí. Qué desarrollo tan bien hecho, con un cuidado ambiental que me saco el sombrero, sinceramente, con un sistema de manejo ambiental casi perfecto para no interrumpir la vida natural que están por la que pasa el petróleo, por la que pasa la industria, por la que se desarrolla la industria. Todo está pensado, esto se ha hecho en otras partes del mundo y se ha hecho en el Ecuador. El Ecuador es más o menos un pionero y mucho de esto se ha hecho de una manera entendiendo que la Amazonía ecuatoriana es como un mar, ¿sí?, con tecnología costa afuera, porque el mar es muy delicado y esa tecnología se ha aplicado acá y la ha aplicado no solamente algunas compañías privadas como Agit y otras compañías, sino también una compañía como Petroecuador. Entonces, ahí está un ejemplo, bien hecho. No, hasta que llegó la política. Y entonces ya la política le maltrata al proyecto. Y el proyecto está maltratado en el desarrollo del Ispico. Ahora lo están corrigiendo, como decía hace un momento. Está maltratado, lo están corrigiendo. Se precipitaron, las personas no sabían exactamente lo que estaban haciendo y entonces simplemente se precipitaron en las órdenes de perforación. En áreas en donde se necesitaba hacer cambios. Entonces, bueno, técnicamente quiere decir que sí se puede corregir y lo están corrigiendo. Entonces, sí hay ejemplos. ¿Se puede hacer? Sí. Ahora, el tema ambiental está muy bien tratado en el Ecuador, pero está muy bien tratado desde el punto de vista de la industria. Pero para los anti-industria, evidentemente, todos los ejemplos que se traen a colación son ejemplos del pasado. El pasado sí es una referencia. No hay más que tomarle como referencia para no repetir el pasado. Pero en ese pasado no existían todas las demandas, no existía toda la legislación que se tiene hoy en día para manejar un proyecto petrolero con todo el cuidado ambiental, con toda la responsabilidad social. Fíjese usted, como responsabilidad social. A las comunidades vecinas, a Tiputini, se las ha incorporado directamente como una fuente de trabajo, se les abrió una fuente de trabajo. Ellos son los pilotines, son entrenados por la Armada del Ecuador como pilotines, se manejan todas estas lanchas. No es que puede cualquiera manejar una lancha, tiene que tener un permiso de autoridad competente como es la Armada Nacional. Entonces ellos han sido entrenados y dan ese servicio y tienen ingresos. Ellos han sido entrenados como cocineros, y dan todo el catering. Para las instalaciones petroleras en el Tiputini son hechas por las comunidades, es decir, una fuente de trabajo, y están contentísimos de hacer esto. Es decir, ha habido cambios. Esta es la forma, y por supuesto, esta es la forma social de integrarse a la comunidad por parte de la industria. Lo mismo está pasando en la parte educativa. Y entonces se tiene una comunidad distinta de las comunidades que se presentaron en el pasado. Lo que estamos, y las referencias que hacen lamentablemente del pasado, son del pasado. Eso ya pasó. Se ha corregido. Hoy tenemos una industria que es diferente. Ahora, que le falta hacer más expedita al Ministerio del Ambiente, claro. Es que dentro del Ministerio del Ambiente están también los anti-industrias. Entonces ellos también tienen que ser cambiados. Probablemente o cambian ellos o se van y vienen los que dicen puede hacerse industria con cuidado ambiental y con responsabilidad social. ¿Así lo está haciendo el resto del mundo? Sí, porque frente a todo el proceso de cambio mundial, del cambio climático, con todas las tesis de calentamiento global que hemos examinado a lo largo de todos estos 40 años, y vemos que muchas de esas tesis no se han podido cumplir, que científicamente estuvieron equivocadas. Bueno, pues existe una corriente de pensamiento científico totalmente opuesta a esta corriente que se ha instalado en Naciones Unidas, que por supuesto tienen su derecho a hacer lo que están haciendo, y muchos gobiernos se van alineando y se han alineado, incluyendo el gobierno del Ecuador. Pero esto no quiere decir que nosotros no podamos explotar los recursos naturales en toda su magnitud y hasta la última gota, la extracción de petróleo.
Y hasta el último gramo la extracción de oro. Y hasta el último gramo la extracción de cobre. Porque todos estos recursos son necesarios en el mercado mundial y son necesarios para la vida. Porque cuando no hay viento, no hay electricidad eólica. Cuando no hay sol, tampoco hay electricidad fotovoltaica. Es decir, hay que buscar la alternativa y la alternativa es seguir con los combustibles fósiles. Y fíjese usted, doy un dato muy importante. Hoy en día, los combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón, todavía mantienen el dominio completo de la mezcla energética de consumo. 85% de toda la mezcla energética de consumo sigue siendo de petróleo, gas y carbón. Fíjese usted, a pesar de todos los avances que hemos visto en la industria, por ejemplo, automotriz, con el vehículo eléctrico, pero el vehículo eléctrico a la final termina en una batería. Y la batería termina en una cantidad de minerales que se utilizan para mover esa batería. Y todos esos minerales están en la tierra. Y todos esos minerales están en el subsuelo. Y todos esos minerales los tiene Ecuador. Unos más y otros menos. Nosotros no sabemos todavía el potencial que como Chile, como Argentina y como Bolivia tienen de litio, que es la batería última más moderna que se utiliza en este momento, con mineral de litio, ¿no? Pero están ya desarrollando otro tipo de baterías, que es la de sodio. Y así sucesivamente la ciencia no para. Y nosotros no vamos a pararnos estáticamente y quedarnos estáticamente con nuestros recursos sin poder ser explotados. Si estos pueden ser explotados con cuidado ambiental y con responsabilidad social. Agradecerle muchísimo por su tiempo y esperamos verlo pronto por acá por la cabina. Ojalá que venga para Guayaquil algún día de estos. A ver si un día de estos. Sí, porque yo también estoy a la expectativa de tomarme un buen café. El café de té. A ver, no, hay mejores. Con bolón incluido. Hay otros lugares, yo lo voy a invitar a la Central, que es un lugar que tenemos con mis hijas, así que no me haga publicidad de algo que no ha pagado por aquí, por favor. ¿Cuándo fue la última vez que vino a Guayaquil, René? Perdón. ¿Cuándo fue la última vez que vino a Guayaquil? A ver, a Guayaquil. Yo creo que estuve recientemente en las vacaciones de Navidad. Sí, pasé por Guayaquil. En Navidad y no vino por acá. Qué malas cosas. Debía ¿no? haberle llamado. Sí. Le digo que ya era Aerovía aquí en Guayaquil. La próxima que estoy en Guayaquil le llamo primero a usted o primero a doña Wendy, que hace nuestro puente. Exacto. Después darle un poco de humor al final de la entrevista y compromiso. Muchas gracias por atendernos. Un gusto enorme. Muy buen día. Un abrazo, mi querido ingeniero. Así que antes de irnos a la pausa, las menciones publicitarias abrimos, mi querido Ramiro Cepeda. Y decimos, Isabel.